Pastorado. Se dice que la experiencia es el mejor maestro. Lamentablemente, la adquisición de sabiduría usualmente significa cometer errores que pueden ser tanto costosos como dolorosos en el ministerio. ¿Hay una mejor manera de cosechar los beneficios de la experiencia, sin el alto costo de nuestros propios errores? Esto es posible únicamente si tenemos un espíritu enseñable y deseamos aprender de aquellos que han ido delante de nosotros. Aún entonces, no será fácil, porque sin el dolor de una situación difícil, el pleno impacto de una experiencia no nos afectaría así. De todas maneras, los principios obtenidos de las experiencias de otros pueden permanecer en nuestra mente y estar disponibles para cuando se necesiten. Con esto en mente, permítame invitarle a rememorar conmigo y aprender de las muchas experiencias que modelaron mi vida en los años de mi ministerio pastoral. Cada experiencia me enseñó principios que me han servido bien a través de los años. Los 3 principios más importantes que puedo transmitir son 1. Pedirle sabiduría a Dios, 2. Aceptar la responsabilidad por sus errores y 3. Buscar servir. Compuesto con la esperanza que usted también pueda sacar provecho de las lecciones que Dios me ha enseñado. Lección 15.1 Pídale sabiduría a Dios. Objetivo. 15.11 Aplicar el principio de sabiduría. Lección 15.2 Acepte la responsabilidad por sus errores. Objetivo. 15.21 Resumir y aplicar 4 principios relacionados con los errores en el ministerio. Lección 15.3 Busque servir. Objetivo. 15.31 Describir el propósito del pastor como siervo. Pídale sabiduría a Dios. La sabiduría de Dios trae humildad y restauración. Aplicar el principio de sabiduría. Yo tenía solamente 20 años cuando la Iglesia Asamblea de Dios en Oye, Colorado, me llamó para que fuera su pastor. Yo era joven y, sin experiencia, mayormente ignorante de lo que significaba ser un pastor. La congregación era pequeña, con menos de 20 miembros, y con problemas. Ellos habían tenido 5 pastores y habían experimentado 2 dolorosas divisiones en los 3 años inmediatamente previos a mi designación. No obstante, entré a este pastorado, con grandes expectativas. ¿Qué cosas ofenden a los miembros de la Iglesia en la actualidad? Desafortunadamente, nada en mi experiencia me había preparado para la tarea que tenía por delante. En menos de 6 meses, había ofendido a casi todos los miembros de nuestra pequeña congregación. Un pastor con más sabiduría y experiencia podría haber visto el problema que estaba delante, pero yo no era sabio ni experimentado, de modo que estaba ciego. ¿Cómo iba yo a saber que el servir café y panecillos a la clase de adultos que se reunía en el salón de confraternidades habría de ofender a la congregación? ¿O cómo podía yo saber que permitir que los visitantes transgredieran el código no declarado en cuanto al vestuario crearía un incendio o que mi bigote crearía división en la iglesia? Pronto una fea corriente subterránea de resentimiento invadió la congregación, haciendo que cada culto fuera una lucha. Mencione 3 maneras en que el autor se vio tentado a responder a las quejas. La mayoría de los reclamos me parecían pequeños, y fui tentado a ignorarlos. En otras ocasiones quise defenderme y buscar quien me apoyara. Sin embargo, algo me detuvo, así es que permanecí en silencio. En sus propias palabras, resuma la oración en 1 Reyes 3 y 7, 9. Cuando los problemas persistieron, entendí que debía hacer algo. ¿Pero qué? Pensé en renunciar, pero no pude hallar en mi espíritu el estímulo para hacerlo. Desesperado, recurrí al Señor. Día tras día permanecí con mi rostro sobre el piso delante de él e hice la oración de Salomón: Jehová Dios mío. Soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Da, pues, a tu siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3 y 7, 9. ¿Qué oportunidad tiene Dios ante la ignorancia de un pastor? Durante esos momentos de oración, llegué a entender 2 cosas. 1. Yo no tenía sabiduría a la cual recurrir aparte de Dios. Si se me dejaba actuar a mi manera, sería la oportunidad de echar a perder las cosas. 2. Mi ignorancia era la oportunidad de Dios. Si yo tan solamente lo pidiera, Dios me daría sabiduría para la situación. Santiago 1 y 5 se constituyó en mi ancla: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lentamente, comenzó a forjarse un plan en mi mente. Al principio fue solamente una impresión, escasamente más que un pensamiento. Pero mientras oraba y permanecía ante el Señor, siguió creciendo hasta adquirir certeza. Dios deseaba que yo tuviera un culto solamente para varones un domingo por la tarde, un culto de sanidad y de restauración. Desearía decirles que me rendí de inmediato a la dirección del Señor, pero no fue así. Lo cierto es que argumenté con Él. Ciertamente, yo había cometido algunos errores, pero también lo habían hecho los miembros de la iglesia. ¿Por qué había de ser yo quien me disculpara? Considerando mi juventud e inexperiencia, ¿no debían haber sido ellos más comprensivos y haberme brindado apoyo? Mi esposa y yo también estábamos heridos.
¿Por qué, entonces, la responsabilidad de rectificar la situación tenía que recaer solamente sobre mis hombros? ¿Qué relación tiene Proverbios 3 y 5, 6 con la sabiduría? Gentilmente, el Espíritu Santo hizo que mis pensamientos se volcaran hacia adentro. Empecé a orar: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Ahora, mis fallas pastorales se enfocaron claramente. Con claridad dolorosa, vi cómo mis acciones habían contribuido al aislamiento en el cuerpo. Dios permitió que yo me viera a mí mismo como otros me veían: impaciente, áspero, duro, insensible. En su presencia, fui lleno de remordimiento y quise arreglar las cosas. Me disculparía con los hombres públicamente. Buscaría su perdón. Lavaría los pies de cada hombre, como señal de mi sincero deseo de servirles a ellos y a sus familias. Así, una tarde de domingo, antes de comenzar el culto, quité la banca del altar de delante del santuario, la reemplacé con 2 hileras de sillas metálicas plegables, enfrentándose unas a otras. Coloqué la mesa de la Santa Cena en ángulo recto con las sillas, creando un arreglo en forma de U. Luego me paré detrás de la mesa, con la cabeza inclinada, esperando. Después de un rato, 7 u 8 hombres entraron en fila y se dirigieron al frente. Una vez que estuvieron sentados, ofrecí una oración y luego les pedí que se sacaran los zapatos y los calcetines y que arrollaran las piernas de sus pantalones. Aun cuando refunfuñaron por lo bajo, finalmente todo lo hicieron. ¿Qué confesó y prometió el autor? Saqué de debajo de la mesa de la Santa Cena una vasija con agua y una toalla. Dirigiéndome al primer hombre, me arrodillé delante de él, diciendo: sé que no he sido un buen pastor para usted o su familia. Los he desatendido. Los he defraudado. Pero que usted podrá creerme de corazón cuando le digo que he fallado por ignorancia y por falta de experiencia, nunca con mala intención. Teniendo a Dios como mi juez, nunca intenté herirle ni a su familia. Sé que eso no excusa mis fracasos, pero espero que los ponga en perspectiva. Ya he pedido perdón a Dios y ahora, me gustaría pedirle perdón a usted también. Sin esperar la respuesta del hombre, proseguí: con su permiso, me gustaría lavarle los pies como una demostración de mi deseo sincero de servir a usted y su familia en todo sentido. Luego fui de uno a otro, hasta que hube confesado mis fracasos pastorales a cada uno. Les lavé los pies, prometiendo servirles desinteresadamente a ellos y a sus familias. Un milagro ocurrió en esa habitación. Mientras yo les lavaba los pies, Jesús limpió los corazones, quitando toda herida y amargura. Aun cuando estos hombres rara vez mostraban emociones, sus gargantas estaban apretadas y sus ojos brillantes a causa de lágrimas no derramadas. Uno por uno, otorgaron su perdón y accedieron a darme otra oportunidad. Mi obediencia a la dirección de Dios facilitó un servicio en el cual ocurrieron sanidad y reconciliación. En las semanas y meses que siguieron, el Señor hizo una obra maravillosa: una buena cantidad de personas fue salva y se añadió a la iglesia. La asistencia semanal aumentó a más de 80 adoradores. Lo mejor de todo, las quejas y rencillas pequeñas, todas desaparecieron. Cada año, cuando la congregación llevaba a cabo su elección anual de pastor, mi esposa y yo éramos reelegidos por una votación unánime, algo no visto hasta entonces. La sabiduría de Dios da dirección clara. Para ser sincero, esperé mi primera reunión anual de negocios en la iglesia de Ollie, Colorado, con algo más de inquietud. Al repasar las minutas de las reuniones anteriores, me di cuenta que un espíritu de animosidad levemente velado había estado obrando. Además, había oído rumores de acaloradas discusiones en las reuniones pasadas, y algunas fuentes sugirieron que algunos aún se habían dado de golpes. Puesto que eso era lo último que yo deseaba que ocurriera en esta sesión de negocios, busqué la dirección del Señor. Una vez más, Él me dio sabiduría para la situación. Dos cosas resultaron ser clave para crear el apropiado espíritu en la reunión anual de negocios. Primero, abrimos la reunión con la Santa Cena. Esto dio a cada participante la oportunidad de preparar su vida y corazón para recibirlos en B+1 Corintios 11 y 27, 29, y para prepararse para los negocios que habían de venir. Yo razoné que solamente los más duros de corazón podrían salir de la Santa Cena con enojo en su corazón. ¿Cómo podrían las reglas de orden beneficiar las reuniones de negocios de su iglesia? Segundo, coloqué un podio para los que deseaban hablar en el frente de la iglesia. A continuación de la Santa Cena, presenté las reglas de orden, e informé a los miembros de la iglesia que ellos necesitaban ser autorizados por el moderador, en este caso, yo, como pastor, antes de hablar. También les instruí para que pasaran al podio antes de dirigirse a la congregación. El servicio de la Santa Cena preparó al cuerpo espiritualmente, en tanto que las reglas de orden proveyeron la clase de estructura que facilita los negocios de manera ordenada. Juntas, la Santa Cena y las reglas de orden controlaron los brotes de hostilidad que habían caracterizado las reuniones en el pasado. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Obviamente, no estoy sugiriendo que todos los problemas de la iglesia se pueden solucionar con un servicio de lavado de pies.
Y tampoco estoy diciendo que usted debería conducir las reuniones de negocios de su iglesia exactamente de la misma manera que yo lo hice cuando era un pastor joven. Los dos casos son solamente ejemplos de un principio muchísimo más importante, el principio de la sabiduría. Si buscamos la dirección de Dios antes de actuar, Él nos dará sabiduría, Él nos mostrará qué hacer en cada situación. Acepte la responsabilidad por sus errores. Por medio del servicio de lavado de pies descrito en la lección 15.1, aprendí no solamente a pedirle sabiduría a Dios, sino también a aceptar la responsabilidad por mis errores. El lavado de pies de los hombres hubiera tenido poco efecto si yo no hubiera estado dispuesto a identificar y aceptar mis errores pastorales. Si yo hubiera tratado de excusar mi conducta o a justificar de alguna manera mis errores, tan solamente habría apartado más a la gente que estaba tratando de alcanzar. Admita los errores y acepte las consecuencias. Resumir y aplicar 4 principios relacionados con los errores en el ministerio. Usted podría suponer que por mi experiencia, en Ollie, Colorado, yo aprendí de una vez por todas a buscar la sabiduría y dirección de Dios antes de tomar una decisión de importancia. Sin embargo, no fue así. Por ejemplo, en Christian Chapel, en Oklahoma, mi orgullo hizo que me desviara una vez más. Confié en mi propio entendimiento, en vez del consejo sabio. Haciendo caso omiso de la preocupación de mi esposa y el aviso del consejo de la iglesia, invité a un amigo íntimo a servir en mi personal pastoral. Debería haber sabido mejor, había varias señales de advertencia que señalaban peligro, pero mi corazón estaba puesto en este amigo. Al mirar hacia atrás, puedo ver que la relación estaba condenada desde el principio. Era mi primera experiencia con personal pastoral, y yo estaba pobremente preparado. El hecho de que mi pastor asociado era un amigo íntimo hizo que las cosas fueran más difíciles. Cuando yo debiera haberle dado claras instrucciones pastorales, tan solo le hice amigables sugerencias. Para complicar más las cosas, este pastor amigo se veía a sí mismo como líder principal, más como un co-pastor que como un asociado. Además, ciertos asuntos no resueltos se perfilaban sobre su matrimonio y sobre su vida personal. Gran parte de esto yo lo conocía desde el principio, pero estaba seguro que podría manejarlo. ¿Por qué fue un error que el autor contratara a un amigo? Aunque ambos tratamos que las cosas funcionaran, pronto se vio que el arreglo no funcionaría. Después de 10 meses, supe que había cometido un error y que algo tenía que cambiar. Con mucho dolor, decidí pedirle la renuncia. Esta fue quizás la decisión más difícil de mi vida. Una mañana lo invité a mi oficina. Con desesperación, le hice saber mi decisión. Traté de hacerlo lo menos doloroso posible. El consejo de la iglesia estuvo de acuerdo en pagarle 4 meses extra, darle una ofrenda de amor de parte de los miembros de la iglesia y tener una reunión para honrarle. Aún así, algo tan penoso no puede hacerse sin dolor. Él se sintió rechazado. Por 20 minutos, su dolor y frustración lo llevó a decir muchas cosas hirientes. Les escuché sin decir una palabra, sin intentar defenderme o justificar mi decisión. Yo ya había dado mis razones y no había nada más que pudiera hacer. No importaba lo que yo pudiera decir, él de todas maneras iba a malentender y culparme. Cuando él salió de la oficina, me senté en mi escritorio, por largo tiempo, y lloré silenciosamente. Para entender mi fracaso y error, usted debe recordar que este hombre era un amigo íntimo. Yo no estaba simplemente perdiendo un miembro del personal, le estaba pidiendo a mi querido amigo que renunciara. Quizás probé un poco de lo que las personas sienten en un divorcio. Habíamos sido amigos por 10 años, y yo sabía que esto podría ser el final de nuestra amistad. Con todo mi corazón yo quería mantenerlo como amigo, pero reconocía la posibilidad de perderlo. En los días siguientes, lloré la pérdida como quien llora a una persona querida que ha muerto. Hice mis tareas y cumplí con mis obligaciones, pero era como caminar dormido. El dolor nunca se fue. Mire al futuro en vez del pasado. Me culpé por el error de haber contratado a mi amigo. Si tan solo hubiera escuchado el aviso del consejo de la iglesia. Si tan solo hubiera buscado el consejo de mi mentor espiritual. Si tan solo hubiera puesto atención a la preocupación de mi esposa. Pero no, yo tenía que hacerlo a mi manera, y mire lo que había hecho, no tan solo había perdido un amigo, sino que también lo había avergonzado, hiriendo su espíritu y causando mucho dolor a la congregación. La indecible pena que había dentro de mí era terrible, peor que cualquier dolor que había experimentado antes. La iglesia estaba dolorida y confundida. Ellos nos amaban a los dos, pero como una consecuencia natural de la situación, tuvieron que tomar una decisión. Ellos vieron que éramos corteses el uno con el otro, pero no podían menos que recordar nuestra franca amistad del pasado. Nuestro dolor se convirtió en el dolor de ellos. Debido a que su renuncia no tuvo efecto por 3 semanas, mi amigo venía a la oficina cada día aunque sin una buena razón. Los dos éramos corteses, pero se sentía raro. Lo éramos con cuidado para no herirnos el uno al otro, y esto era más doloroso de algo que pudiéramos haber dicho. Él se sentía traicionado y avergonzado. Yo me sentía culpable.
Hablábamos poco y tratábamos de pretender que todo estaba bien, pero no podíamos olvidar la cosa terrible que había pasado, algo por lo cual nuestra amistad jamás podría recobrarse. Esas 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Parecía que nunca iban a terminar. Finalmente, la reunión para honrarle se llevó a cabo, y él se retiró de la oficina. Mi dolor permaneció. La depresión me hacía sentir sin deseos de trabajar, y estaba lleno de dudas y preguntas dolorosas. ¿Había estado en lo correcto mi amigo en sus críticas? Esa primera mañana él me había dicho que yo era un inseguro, de 2 caras, celoso, e incapaz de mantener una relación honesta. Tenía él razón. Tal vez yo no era capaz de servir como el pastor principal de una iglesia con personal múltiple. Probablemente yo tenía toda la culpa. Si tan solo yo pudiera ir al pasado y hacerlo todo de nuevo. Contraste si tan solo con la próxima vez. Mis dolorosos pensamientos me hicieron recordar algo que había escuchado mucho tiempo antes. Recordé haber escuchado a un famoso psicólogo decir que las palabras más tristes del vocabulario humano son si tan solo. Él explicó que muchas personas son atrapadas por sus fracasos y pasan una vida diciendo, si tan solo. Si tan solo me hubiera esforzado más. Si tan solo yo hubiera sido un mejor padre. Si tan solo yo no hubiera sido infiel. Para evitar esta clase de esclavitud, él sugirió reemplazar si tan solo con la frase la próxima vez. La próxima vez voy a usar mi criterio. La próxima vez seré un mejor padre, seré un mejor esposo. La próxima vez me esforzaré más. Si tan solo se enfoque en los fracasos, pasados y no sentencia a vivir una vida de pesar. La próxima vez vuelve la atención al futuro y nos inspira a tratar otra vez. Con todas mis fuerzas, decidí enfrentar el futuro. Decidí que no iba a vivir el resto de mi vida como prisionero del fracaso. Aprendería de él, y haría lo mejor para nunca cometer el mismo error. Nada ganaría con castigarme a mí mismo. Aprenda del fracaso. ¿Cómo puede el fracaso ser amigo en vez de enemigo? Enfocarse en el futuro, me recordó el consejo que J. Watson, el fundador de IBM, le dio una vez a un escritor que estaba en las luchas del comienzo. Estás cometiendo un error muy común. Estás pensando en el fracaso como el enemigo del éxito. Pero eso no es así. El fracaso es un maestro cruel, quizás, pero el mejor. Tú dices que tienes un escritorio lleno de manuscritos que han sido rechazados. Eso es grandioso. Cada uno de esos manuscritos fue rechazado por alguna razón. Los has examinado minuciosamente tratando de buscar esa razón. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando una idea no resulta o un programa de ventas fracasa. Tienes que poner el fracaso a trabajar para ti. Gordon 1974, 73. Watson dijo que el fracaso no es un enemigo, sino un maestro. ¡Qué pensamiento! Yo también podía aprender de esta triste experiencia. No debía permitir que el fracaso me destruyera. El terrible e implacable dolor podía llegar a ser un aliado, un amigo que me enseñara. Definitivamente, el fracaso fue un maestro cruel, pero su crueldad me enseñó lecciones que no hubiera aprendido de otra manera. ¿Qué se debe hacer para aprender del fracaso? Así es que hice la paz con mi dolor, aunque no se fue de inmediato y aún permaneció por largo tiempo. Sin embargo, ahora tenía un propósito, y eso lo hizo más llevadero. Decidí que no malgastaría ese fracaso. Me había costado muchísimo, y quería aprender de él todo lo que pudiera. Cuidadosamente examiné el episodio entero. Paso por paso lo revisé, empezando con la idea inicial y siguiéndolo hasta el final trágico. Catalogué mis errores y busqué la lógica imperfecta, los motivos incorrectos, las conclusiones inexactas y hasta los fracasos relacionales. Y todos los encontré donde no habría pensado que estuvieran. Esto también fue doloroso porque me vi a mí mismo más claramente que nunca. Pero me sentí fortalecido, sabiendo que Dios estaba redimiendo mis errores. Él usaría cada lección dolorosa para hacerme un pastor más eficiente y una persona más compasiva. Confiese los errores públicamente y pida perdón. Quedaba un asunto final, y yo tenía que decidir qué hacer acerca de él. Los miembros de mi iglesia estaban aún apesadumbrados. Tenían preguntas que yo no había respondido y mi credibilidad estaba bajo sospecha. Después de mucha oración, decidí confesar públicamente mis fracasos a la congregación. Aceptaría la responsabilidad por mis errores y pediría perdón de aquellos a quienes hubiera agraviado. ¿Cómo debieran los pastores disculparse ante su congregación? Cuando llegó la hora, me paré frente a la congregación con temor y temblor. Una multitud de preguntas invadió mi mente. ¿Entendería la gente lo que yo estaba tratando de hacer, o verían ellos mi confesión como una autodefensa? ¿Verían mi profundo pesar como genuino arrepentimiento o simplemente como debilidad personal? ¿Podrían ellos confiar en mi razón otra vez? ¿Seguirían mi liderazgo en el futuro?
Poniendo a un lado esos pensamientos, le hablé a mi familia de la iglesia. Después de reconocer el dolor y la confusión de ellos, me disculpé por haberlos colocado en esta situación. Luego acepté responsabilidad completa por toda la situación, notando mis errores. 1. No atendí el consejo de mi esposa. 2. No hice caso de las precauciones del consejo oficial. 3. Rehusé consultar con mi mentor espiritual, porque sabía que él me aconsejaría en contra de seguir con mis planes. 4. Renuncié a mi responsabilidad pastoral al dar sugerencias amistosas en vez de proveer un claro liderazgo pastoral al personal. 5. Pasé por alto el hecho de que mi amigo era también un líder principal antes que un miembro del personal pastoral. Terminé diciendo: reconozco mis errores pecaminosos y humildemente ruego que me perdonen. No fue un error pedirle la renuncia a mi amigo, pero fue inicialmente un error invitarle a ser parte de nuestro personal. Al haberlo hecho, le he causado a él y a su familia angustia y daño. Mis acciones también causaron sufrimiento a mi familia y a toda la congregación. No puedo cambiar el pasado, pero con la ayuda de Dios, les prometo que nunca más cometeré el mismo error. Dios usó ese servicio para restaurar mi credibilidad y para sanar a nuestra congregación herida. Estoy agradecido de no haber perdido ni una sola familia, como resultado de mis acciones irresponsables. En los más de 10 años, en que le serví como pastor principal, Dios bendijo la congregación en toda manera. Compramos propiedad y edificamos algo más grande. La asistencia creció significativamente, y nuestras ofrendas para misiones aumentaron. ¿Por qué la gente pierde confianza en líderes que no reconocen sus errores? Cuando ahora pienso en toda esa situación, más de 25 años después, reconozco que aunque fue una dolorosa experiencia, fue una experiencia valiosa de aprendizaje. No fue Dios quien causó ese fracaso, ni tampoco estuvo dentro de su voluntad, eso fue todo culpa mía. Sin embargo, Él sí lo usó. Indudablemente, la lección más valiosa que me enseñó con esta experiencia fue la importancia de aceptar la responsabilidad por mis errores. La gente perdonará casi cualquier error que cometamos mientras sepan que entendemos dónde hemos errado y que estamos dispuestos a responsabilizarnos de nuestras acciones. Lo que ellos no pueden perdonar es nuestra negativa y las explicaciones o excusas de autojustificación. A ellos, si no sabemos dónde nos hemos equivocado, será solamente cuestión de tiempo, hasta que cometamos el mismo tipo de error una vez más. Busque servir. Describir el propósito del pastor como siervo. El servicio de lavado de pies en Ollie, Colorado, tiene una lección más que enseñarnos. De hecho, puede ser la lección más importante de todas, al menos lo fue para mí. Cambió completamente mi entendimiento del ministerio y mi identidad como ministro. Cuando tomé esa vasija con agua y una toalla y me humillé, algo cambió dentro de mí. Antes de esa noche, pensaba de los ministros como ejecutivos santificados. Éramos gran cosa, los que dirigíamos la acción. En mi pensamiento desviado, pensaba que la iglesia existía para ayudar a los pastores a alcanzar sus metas. Tal idea no vino del pastor de mi niñez, él era una de las personas más humildes que yo haya conocido. No fue de Jesús, porque toda su vida y ministerio fueron modelos de servicio desinteresado. Ciertamente mi punto de vista no venía de las Escrituras, ya que ellas nos enseñan a apacentar la grey de Dios no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5 y 2, 3. En Marcos 10 y 30, y 5, 40. ¿De dónde cree usted que Juan y Jacobo tomaron la idea de tronos? Lo más probable es que mi modelo de ministerio era obra de mi propia creación, un producto derivado de mi inseguridad, orgullo y ambición egoísta. No es de extrañar que yo le fallara a mi congregación. Yo no estaba pensando en ellos, yo estaba pensando en mí mismo. Yo no estaba interesado en sus necesidades, estaba interesado en las mías solamente. En las palabras de Jesús, yo no era un pastor, sino que un mercenario. Juan 10 y 12, 13. Fui iluminado mientras lavaba los pies encallecidos de los hombres de mi congregación. Había comenzado el servicio pensando que ellos eran el problema, pero Dios me mostró que estaba equivocado, yo era el problema. Dios estaba cambiando mi corazón. Después que el último hombre se fue, me senté por largo rato, en la iglesia vacía, pensando en la increíble transformación que el Señor había hecho. Me sentí tan diferente. El ejecutivo santificado se había ido, y en su lugar había un siervo. El dictador espiritual que hacía demandas y daba órdenes, que había ido, en su lugar, había un pastor que verdaderamente se interesaba por las ovejas. Abrí mi diario y escribí: Señor, perdóname por todas las veces que he actuado como un importante administrador. Como una especie de capataz espiritual. Como un dictador divinamente designado. Cada vez que lo hago, la gente se apaga. Mucho. Mi naturaleza agresiva y dominante les amenaza. Y ellos se ponen a la defensiva. Los conductos de comunicación están obstruidos.
Y tu mensaje se pierde en las batallas que origina el ego. Ayúdame a cambiar mi bastón de mando por una vasija con agua y una toalla. Libérame de mi necesidad de ser jefe. Haz que me contente con ser un siervo en tu nombre. Amén. Al salir de la iglesia, volví a casa vigorizado. Sabía que habría desafíos más adelante, pero estaba seguro que la gracia de Dios me sacaría adelante. En las semanas y meses que siguieron, los pasajes de las Escrituras probaron ser de gran ayuda en mantener mi actitud correcta en cuanto al ministerio. ¿Qué lección enseña Juan 13 y 12, 17? Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien, porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13 y 12, 17. Resuma la lección de Filipenses 2 y 3, 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hundió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2 y 3, 8. Puesto que ahora me veo como siervo, no hay tarea muy pequeña para mí. Encuentro gozo en servir, cualquiera sea la tarea, ya sea en predicar o lavar los pies de alguien. Sé que cualquier cosa que haga y por quien sea que lo haga, lo hago para Cristo. Mateo 25:40. La experiencia en verdad es la mejor maestra. Mi oración es que usted aprenda de las experiencias que Dios le ha dado a aquellos que van delante de usted. Espero que pueda captar las 3 lecciones esenciales que estudiamos en este capítulo. 1. Pídale sabiduría a Dios. Fuera de la sabiduría de Dios, somos todos ignorantes. Sin embargo, nuestra ignorancia es la oportunidad de Dios. A todo el que pide, Dios le promete que Él será generoso, le dará una porción de su sabiduría. Santiago 1 y 5. 2. Acepte la responsabilidad por sus errores. Recuerde que la gente perdonará casi cualquier error, si saben que entendemos el error y deseamos tomar la responsabilidad por la acción inapropiada. Una vez que trata con sus errores, debe ponerse en marcha. Oye los errores que ha cometido, pero recuerde las lecciones que aprendió de ellos. 3. Busque servir. Las personas son grandes ante los ojos de Dios solamente a través del servicio humilde. Aquellos que sirven fielmente le oirán decir un día: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.